Buenas tardes, amados hermanos. Una vez más estamos aquí compartiendo con ustedes un tiempo, unos momentos. Y como les decíamos ayer, vamos a hablar un poquito sobre la cruz en este día. Sabemos que más de 2000 años atrás, en este tiempo, nuestro Señor Jesucristo estaba siendo crucificado. Entonces, me acompaña una vez más nuestro hermano Ricardo Escalante y juntos, ¿verdad? Vamos a tratar de hablar un poco del significado de la cruz. Así es que, hermano, pues salude a nuestros hermanos una vez más. Amén, gloria a Dios. Estamos contentos por la oportunidad que Dios nos da de estar en este lugar. No podemos estar todos juntos como quisiéramos como iglesia, pero estamos juntos a través de las redes sociales y en espíritu. Yo creo que en este momento toda la iglesia, no solamente Manantial de Vida, sino alrededor del mundo, están juntos considerando que es un tiempo importante de recordar la cruz de Cristo y lo que esto significa para nosotros. Amén, amén. Entonces, yo quiero que nos acompañen, ojalá y que se vayan conectando ahí nuestros hermanos para poder estar juntos y podamos aprender algo. Siempre la palabra de Dios es muy eh, eficaz en nuestras vidas. Entonces, en estos momentos, abra su mente, abra su corazón para que Dios y a través de su Espíritu Santo Él pueda obrar en nuestras vidas. Yo sé que algunos tenemos por costumbre congregarnos, es nuestro estilo de vida. Decíamos y platicábamos el otro día que nuestros planes, el domingo no hay planes para nosotros porque ya sabemos que es el día del Señor y sabemos que tenemos que estar en la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra costumbre, nuestro deseo, siempre estar, como dijo el salmista, que deseaba estar en sus atrios, aún, ¿verdad? Que un día, aún que no quería estar fuera de los atrios de Dios. Entonces, para nosotros es una costumbre. Tal vez estos días se nos está haciendo un poquito complicado porque no estábamos acostumbrados a faltar a la casa de Dios, a no ver a los hermanos, pero también ha sido bueno porque nos ha ayudado a poner algunas prioridades en orden y nos damos cuenta de que la iglesia no es un edificio, sino son las personas que han sido lavadas con la sangre de Cristo. Eso es lo que compone la iglesia. Amados hermanos, usted compone a la iglesia, así es de que a través de estos medios nosotros nos podemos conectar con usted. Entonces vamos a hacer una oración, vamos a orar juntos para poder comenzar plática, esta charla, este estudio sobre la cruz. Y yo sé que vamos a aprender algo nuevo. Padre, te damos gracias por permitirnos estar aquí juntos, Señor, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo deseo. Venimos a agradecerte por lo que tú has hecho por nosotros, por lo que tú hiciste en esa cruz, Señor, derramando tu vida, derramando tu preciosa sangre. Te damos gracias por ese sacrificio perfecto por nuestras vidas y por perdonar toda nuestra maldad. Señor, ahora te pedimos que tu Espíritu Santo fluya a través, Señor, de tu palabra, que toque los corazones. Tú eres el único que lo puede hacer, Señor. Tú eres el único que puede transformar la vida del ser humano. Por eso acudimos a ti, para que tú obres y que tu Espíritu Santo redarguya, tu Espíritu Santo guíe. Señor, hazlo con tu poder, porque tú lo puedes hacer. Hoy, Señor, te ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero empezar leyendo un versículo, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Mira lo que dice el apóstol Pablo, le dice a los corintios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Para Pablo era poder de Dios la cruz. Para muchos no es importante, pero para Pablo era poder de Dios y él nos incluye. Para nosotros los que hemos creído es poder de Dios. Amén. En el tiempo del apóstol Pablo y en el tiempo de Cristo, el hablar de que alguien había muerto en la cruz era algo muy terrible, era algo muy vergonzoso. Los romanos crucificaban a los peores criminales que tenían y los exhibían públicamente en la cruz como ejemplo de lo que acontecía a los peores criminales. El apóstol Pablo, cuando él muere
decapitado porque él era ciudadano romano. Sí. Entonces él no podía morir en esa forma en la cruz, porque la cruz era la forma más vergonzosa que había de morir. Y sin embargo, Cristo murió como el peor de los criminales, fue exhibido, murió en la cruz. Y entonces que los cristianos dijeran que depositaban su confianza en uno que había muerto en la cruz era realmente locura, como dice el apóstol Pablo. Sí. Podría, la gente no podía entender que como murió como un malhechor, dice la Biblia. Ellos no podían entender que muchos creyeran en Jesús, ¿verdad? Pero cuando Jesús hizo una transformación en el apóstol Pablo siendo Saulo, él sabía lo que estaba hablando. De hecho, en la historia de los mártires vemos que Pedro iba a morir crucificado como un malhechor también, pero él decidió y dijo, yo no soy digno. Él habla y dice, yo no soy digno de morir como mi maestro. Y a él lo crucificaron con la cabeza hacia abajo porque él no quería, no se sentía como que él fuera digno de morir como el Salvador, porque él sabía quién era Jesús. Y nosotros sabemos quién es Jesús. Para muchos la cruz no es importante, pero para nosotros es muy importante. Y es lo que les queremos hablar un poquito, mis amados hermanos, porque el significado de la cruz es muerte. Eso es lo que es, ¿verdad? Como decíamos, es algo vergonzoso, es sacrificio, es negarse a sí mismo, es algo de matar nuestro ego. Y exhibieron al maestro, lo exhibieron públicamente, ¿verdad? Como un ladrón, mas sin embargo, a él no le importó por amor a nosotros. Eso es lo más maravilloso. Amén. Y hablando de esto, en alguna ocasión el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que Él iba a padecer y que Él iba a morir. Y entonces, como eso no era lo que los discípulos esperaban, dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro le reconvino y le dice, Señor, no permitas que esto te acontezca, porque ¿cómo era posible que esto fuera a ser así? Miramos después la vida transformada de Pedro por el poder del evangelio, que después dice, yo no quiero morir como mi Señor, no soy digno de morir como mi Señor, a mí que me crucifiquen con la cabeza para abajo. Entonces cuando Pedro reconviene al Señor, el Señor le dice, Pedro, en realidad le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Y entonces habla a todos y les dice, allí en Marcos capítulo 8 del 34 en delante, en el verso 34 les dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Entonces no solamente la cruz era algo para Cristo, sino para todo aquel que quisiera servir o seguir a Cristo. Así es, ¿verdad? Jesús ya estaba para ser crucificado y él dijo, me es necesario ir a Jerusalén, ¿verdad? El texto que decíamos, me es necesario ir a Jerusalén para ser azotado, para ser menospreciado por los sacerdotes. Y ahí es cuando Pedro dice, no, Señor, que eso no te acontezca. Y ahí es cuando nosotros queremos hablar, ¿verdad? Como a veces nosotros como cristianos no queremos que nos pase nada malo. Y a veces, no sé, yo como pastor, tal vez en alguna vez lo hice, ¿verdad? Ya me arrepentí, ya pedí perdón a Dios, pero a veces somos muy triunfalistas. Tú eres cabeza y no cola, tú estás arriba y no abajo, ¿verdad? Siempre decimos eso, pero no queremos. La cruz significa sacrificio, significa negarse a sí mismo, significa lo que dijo, es necesario que yo padezca, y muchas veces no queremos padecer. Entonces, como cristianos, si alguien a usted le ha enseñado que venga a Cristo y todos sus problemas se van a solucionar, déjeme decirle que eso no es así. La Biblia nos habla, en el mundo tendrás aflicciones, entonces vamos a tener aflicciones. La cruz, eso significa aflicción, dolor, pero también hay la otra parte. No quiero ser fatalista de que todo nos va a ir mal, ¿no? Tampoco me quiero ir al extremo. Simplemente queremos tener un balance. ¿Okay? La cruz significa eso. Sabemos que la resurrección es victoria, es gloria, y también celebramos la victoria,
pero no quiere decir que siempre nos tenga que ir bien. Amén. Dice la palabra de Dios que en Cristo somos más que vencedores, pero realmente la victoria y que ahí menciona el vencer es a vencer al pecado, y al final de cuentas la victoria más grande es nuestra salvación, la vida eterna. Ahí es donde se basa, ¿verdad? Y ese es el significado de la cruz, que Él allí trajo salvación a nuestras vidas. Entonces, no seamos tan triunfalistas, ¿verdad? Y decir, oh, me va a ir todo bien y todo lo que haga. Viene a mi mente cuando Dios le habla a Josué, dice la Biblia que Moisés murió. Y después de que muere, Dios levanta a Josué como el nuevo líder para guiar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y a veces nos quedamos, ese es el punto donde nosotros queremos enfatizar. Antes de la resurrección tiene que haber la cruz, tiene que haber muerte. Porque a veces nosotros queremos solamente vivir en la resurrección, pero también hay que morir. Pablo dijo, hay que morir a nosotros mismos, hay que morir a nuestra carne. Y Josué, Dios le habla y le dice, mira Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque a veces nos quedamos, todo lo que pisare la planta de nuestros pies será nuestro, y ahí nos quedamos y andamos pisando cosas, porque dice la Biblia que todo lo que pisaremos con la planta de nuestros pies será nuestro. Parte es verdad, pero habla de un esfuerzo, habla de un sacrificio, habla de negarse a sí mismo. Dios le dice a Josué, mira Josué, yo te mando, yo te ordeno que te esfuerces, que seas valiente. Hay muchas promesas para nosotros, pero siempre hay ese antes, lo que Dios nos pide. Mira, haz esto, esfuérzate, sé valiente. Y esa es parte de la cruz. Jesús tuvo que ser valiente para ir a la cruz. ¿Qué pasa en el Getsemaní? En el Getsemaní el Señor, podemos decir que estaba en una encrucijada, en un momento de decisión. Sin duda que en su carne, porque Él se humanó, Él se hizo hombre, Él se encarnó, y sin duda que en su carne Él estaba sufriendo. Él sabía lo que le esperaba, y lo más terrible que le esperaba en ese momento era la separación de Dios. Él siempre había estado unido al Padre desde el principio, y en ese momento Él sabía que iba a llegar un momento en que iba a haber una separación de Dios con Él. Miramos que ahí en la cruz Él decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando Él sabía que aquel momento tan triste, tan sombrío se esperaba o le esperaba, entonces Él clamaba a gran voz y decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero a final de cuentas hágase tu voluntad y no la mía. Él sabía que tenía que pasar por un momento difícil, pero sin embargo estaba dispuesto a que la voluntad de Dios fuera hecha en su vida y no lo que él humanamente deseaba. Y esa debería de ser nuestra actitud, dejar que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida, aunque a veces eso implique sacrificio, aunque eso implique tomar una cruz simbólica en nuestra vida también. Ajá. Y negarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces Jesús, aunque en el momento humanamente dijo, híjole, es difícil lo que voy a pasar, pero Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta que la cruz es necesaria en nuestras vidas, que el momento de sacrificio es necesario, que negarnos a nosotros mismos es necesario, que algunas veces vamos a sufrir y ahí es donde no nos gusta. Pero es parte de lo que el pecado trajo a la tierra, ¿verdad? El sufrimiento. Yo sé que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, pero mientras que estemos en esta carne vamos a tener aflicción, porque Jesús nos lo dijo, no nos mintió, ¿verdad? Él siempre nos dijo, en el mundo tendremos aflicciones, y es parte de lo que habla la cruz. Él también sufrió aflicción. Dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre, estaba afligido. Estoy triste hasta la muerte, le dice a sus discípulos, oren, quédense aquí, oren, porque yo estoy triste hasta la muerte, porque Él sabía el momento que iba a venir. Entonces el significado de la cruz para nosotros, para nuestra fe cristiana, es el encuentro de amor de Dios, ¿verdad? Hacia el hombre. Él nos justifica a través del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Entonces podemos decir que también la cruz significa el encuentro que Dios tiene hacia con el hombre a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que hay un solo Dios,
y un solo mediador, Jesucristo. Es el único que nos puede salvar, no hay otro, no hay mediadores no más que Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que Cristo vino a reconciliarnos a través de la cruz. En la cruz estaba Cristo reconciliándonos con Dios. Hermano, pero ¿qué es, hablando de la cruz, qué es lo que significa la cruz en la vida del creyente? Bueno, yo creo que la cruz en la vida del creyente es negarnos, como dice Lucas 9:23, ¿verdad? Y le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, él la salvará. Entonces yo creo que el tomar la cruz para nosotros nos muestra el amor de Dios con nosotros, nos muestra el perdón de los pecados, porque en la cruz allí fue clavado Jesús por perdonar nuestros pecados. Amén. Ahí también en Lucas 14 del 26 en delante dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Obviamente nuestra traducción en español usa una palabra muy fuerte que es aborrecer, pero simplemente lo que significa es que el que ame a alguien, a una persona o cualquier cosa más que a Dios, no puede ser discípulo de él, porque al Señor, como dijo un gran hombre, no se le echan ganas, se le da la vida entera. Él debe de ser el centro de nuestra vida y el propósito de nuestra vida siempre. De hecho, es el primer mandamiento que tenemos, ¿verdad? Amén. Jesús todos los mandamientos los dedujo en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí habla de una entrega total. Entonces, si algunos queremos ser discípulos, bueno, vamos a tomar nuestra cruz y seguir, ¿verdad? Seguirlo a Él. Por eso cuando hablamos de la cruz se habla de sacrificio. Como creyentes tenemos que sacrificamos nuestro tiempo, algunas veces sacrificamos dinero, sacrificamos muchas cosas que nos gusta, tenemos que dejar a un lado. ¿Por qué? Por amor a Dios. Y no es porque nosotros seamos buenos que le amamos, sino porque Él nos amó primero, entregándose a sí mismo. Por eso dice la Biblia que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Y entre otras cosas debemos de sacrificar nuestra forma de vivir. No solamente aquello que amamos, sino nuestra forma de vivir. En Romanos capítulo 6, verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Quiere decir de que ahora nuestra vida debe ser una vida diferente. Cristo llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados. Entonces nuestros pecados están en la cruz del Calvario. Sí. Nosotros no tenemos por qué vivir ya en pecado, porque los pecados se quedaron ahí. Ahora nosotros debemos de vivir una vida diferente. El viejo hombre queda atrás. Ahora nosotros debemos de vivir una vida distinta para servirle a Él. Eso es, creo yo, lo que implica o lo que es llevar la cruz de Cristo. Por eso Pablo, ¿verdad?, también le dice a los Efesios 6, despójense del viejo hombre, el cual está viciado en hacer lo malo. Y tenemos, cuando habla de despojarse, de hecho Jesús dice en la Biblia que se humilló hasta lo sumo, ¿verdad? Se humilló, se despojó, y por eso Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Entonces no le importó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse, sino que se despojó. Y Pablo nos dice a nosotros los seres humanos: despójense del viejo hombre, el cual está viciado. Pablo le dice a los romanos: crucifiquen al viejo hombre, porque este viejo hombre es tan fácil de elevarse, ¿verdad? Por eso a veces como creyentes una de las cosas que nos debe caracterizar es la humildad. Tenemos que aprender a la humildad, porque nuestro ego es muy fácil de subirse. Si Dios usa nuestras vidas, es que Dios me usa en eso, en aquello, pero en realidad es la misericordia de Dios que Dios nos ha guardado y nos ha cuidado. Mire lo que dice Gálatas, Pablo hablándole a los Gálatas: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces,
lo que somos, lo que tenemos, lo que hemos logrado, ha sido por la pura misericordia de Dios, ¿verdad? Así es que si pasamos un poquito de aflicción, de tormentas, de situaciones difíciles, es parte del crecimiento como creyentes y es parte de ser discípulos. Hay que cargar la cruz y esa cruz a veces se hace pesada, pero no tan pesada que no podamos llevarla. Dios no nos da más de lo que no podamos soportar. Y el apóstol Pablo no solamente le decía a los creyentes que vivieran en la cruz o que tomaran la cruz de Cristo, sino que el apóstol Pablo era ejemplo él mismo en su vida. Ahí en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy yo juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y realmente a muchos de nosotros nos gusta citar este texto, pero no se trata de citarlo, sino de que sea una realidad de nuestra vida. El apóstol Pablo había dejado todo. Sí. Y en su cruz, en su vida cristiana, podemos mirar cómo él había padecía continuamente persecución, maltratos, y al final incluso entregó su vida por causa del evangelio. Él había crucificado todo. Ahora todo lo que él vivía, lo vivía en obediencia a Cristo. Y no podemos decir que él vivió en derrota, sino que él fue un hombre victorioso, porque él cumplió el propósito de su vida. Él fue fiel hasta la muerte. Y dice el apóstol Pablo, ahora Dios me dará la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esa es la victoria más grande. Si podemos llevar la cruz de Cristo, entonces podemos tener la victoria, la salvación, la vida eterna. Me gusta cómo termina el apóstol Pablo su carrera, ¿verdad? Dice, he terminado mi carrera con gozo, ¿verdad? He peleado la buena batalla de la fe. Él peleó esa batalla de la fe, siempre él nos incitaba y a mirar a Jesús, ¿verdad? El libro de los Hebreos nos habla y nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y así murió el apóstol Pablo, ¿verdad? Tuvo aflicción, tuvo situaciones. Pablo en alguna ocasión fue cuestionado y le dijeron, tú no eres apóstol, tú no eres como los apóstoles, tú no caminaste con Jesús. Pero la Biblia dice que Pablo les dice, yo soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Criado o enseñado a los pies de Gamaliel, y les empieza a dar Pablo a los judíos todo el currículum que él tiene, cómo él, ¿verdad?, habla de sí mismo, pero él dice, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios, es porque Dios me ha guardado, porque dice, todo lo que yo he logrado lo he tenido por basura, por el conocimiento de Cristo. Entonces Pablo entendió que era cargar su cruz. Pablo entendió el significado de la cruz y vivió una vida victoriosa a pesar de todas las dificultades que él atravesó. Porque si todos los apóstoles sufrieron como mártires, excepto Juan, ¿no?, que murió de viejo, pero todos los demás fueron mártires del evangelio. Pero Pablo fue aparte en ese proceso. Jesús les dijo, yo te voy a enseñar qué tanto tienes que padecer por mí. Y ahí es cuando la doctrina esta que todo te va a ir bien y que todo lo que declares va a ser, pues está equivocada, porque Jesús le dice a Pablo, mira, yo te voy a enseñar todo lo que tienes que padecer por mí. O sea, tu cruz, Pablo, va a ser más pesada que los demás. Entonces, cada quien, hermanos, tenemos que entender y dejar de ser un poquito triunfalistas y entender que antes de la resurrección está la cruz, y la cruz significa sufrimiento, la cruz significa muerte, como hemos leído, muerte a nosotros mismos, a nuestros deseos. Amén. Ahí el texto que usted citaba, pastor, en Hebreos capítulo 12, verso 1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego el verso que usted citaba, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este capítulo o estos versos vienen después
del capítulo 11 de los Hebreos, que es lo que mencionamos o conocemos como los héroes de la fe. Y sin duda que esos héroes de la fe fueron personas que en su vida tomaron la cruz de Dios, la cruz de Cristo. La mayoría de ellos vivieron antes de que viniera Cristo, pero habían vivido una vida sacrificial, habían entregado todo, su familia, su vida, todo por servir a Dios. Amén. Sí, o sea, y los vemos ahí que algunos fueron aserrados, o sea, cortados a la mitad, otros fueron quemados, otros pasaron tribulaciones. Por eso se les llaman los héroes de la fe y tuvieron que cargar esa cruz. Por eso hoy en día muchos no quieren. El cristianismo está tan diluido que viene un problema y fácil flaqueamos, fácil queremos volver atrás, fácil queremos dejar la cruz. Pero nosotros queremos animarles a través de la palabra de Dios que usted continúe creyendo a pesar de lo que usted esté pasando, viviendo, podamos decir como el apóstol Pablo, he terminado mi carrera, he llegado al final de mis días, pero he terminado bien mi carrera. ¿Cómo? Cargando la cruz, no la suelte, siga adelante, porque también en nuestra vida hay momentos de resurrección. Cuando hablamos de momentos de resurrección es de celebración, de victoria, de cosas peticiones que Dios ha contestado, porque así es Dios, pero hay momentos donde vamos a tener que ser afligidos. Estos hombres de la fe fueron afligidos en su momento, pero llegaron a su destino final y nosotros queremos llegar a nuestro destino final, así es de que tome su cruz. Tome la cruz. Hay momentos de aflicción, sí. Hay momentos que pareciese que todo se oscurece, es verdad. Pero acuérdese, Dios no nos va a dar más de lo que no podamos soportar. Que Dios haga su voluntad en nosotros, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Por eso la cruz es muy importante en el día de hoy. Hoy, más aquí en los Estados Unidos, por algunos años se ha predicado un evangelio tan diluido que nos dijeron que todo nos iba a ir bien, que Dios nos iba a dar todo lo que deseamos. Hermanos, y Dios no nos va a dar todo lo que deseamos, pero Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Entonces, ahí es donde a veces queremos flaquear. Y yo quiero animarles, nosotros queremos animarles a través de la palabra de Dios y los ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Y como Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seamos verdaderos discípulos del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que debemos de poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, siendo entonces Cristo nuestro ejemplo. Dice, por el cual por el gozo puesto delante de él, menospreció lo oprobio y sufrió la cruz. Entonces, él sabía lo que venía después de la cruz. Sí. Y entonces, al saber lo que venía después de la cruz, él menospreció todo, él menospreció la vergüenza, pero él tomó su cruz, fue fiel hasta la muerte, al propósito que Dios había puesto en su vida. Amén. Entonces, él sabía, ¿verdad? Y no le importó porque él tenía tanto amor por el ser humano. Y qué bueno que él no desistió de este plan perfecto, que en un momento en el Getsemaní como que titubeó por un instante, hablando del lado humano de Jesús, 100% humano, 100% divino, pero dijo, no se haga mi voluntad, sino la de mi Padre. Y ahí, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Que no le importó ir y ser avergonzado, escupido, menospreciado por amor a nosotros. Entonces yo creo que de nuestra parte, de nuestro corazón, debería haber algo recíproco y decirle, Señor, muchas gracias por lo que tú has hecho. Estas leves tribulaciones que estamos viviendo van a traer en nosotros un gran peso de gloria, una paciencia, una seguridad y una fe. Dios nos ha dado una medida de fe, pero a través de las situaciones que vivimos en la vida, esa fe va aumentando si aprendemos a permanecer en Él, ¿verdad?
Por eso le digo, no queremos ser como fatalistas, es que nos va a ir todo mal. No estamos diciendo eso, estamos diciendo que en algunas ocasiones en nuestra vida tendremos que pasar aflicciones, sufrimientos, situaciones que nos van a desbordar, como lo que estamos viviendo, pero es parte de la cruz que tenemos que cargar, pero que nosotros, cuando venga ese momento de victoria, recordemos que Cristo Jesús ya nos ha dado la victoria, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y esto está basado en la fe, porque sabemos lo que viene después de la cruz. Cuando Cristo mira y dice que había el gozo después de la cruz, Él lo que estaba mirando es a usted, pastor, y a mí y a todos los que nos están mirando, salvos. Sí. Él sabía que si Él era fiel hasta la cruz, entonces nosotros íbamos a ser salvos, y por amor a nosotros Él se regocijó a pesar de la cruz y más allá de la cruz. Ahora nosotros sabemos que si somos fieles hasta la muerte, entonces seremos salvos y tendremos la corona de vida que Dios ha prometido. Entonces, sabiendo lo que viene más adelante, corramos con paciencia la carrera, seamos fieles, tomemos la cruz, vivamos para Cristo, vivamos vidas diferentes, porque sabemos que lo que viene adelante va a ser mucho mejor. Así es de que, mis amados hermanos, recuerde, ¿verdad? Necesitamos cargar la cruz de Cristo. Es verdad, Dios le dio muchas promesas a Moisés, a Josué, como les citaba algunas, ¿verdad? Todo lo que pisare, porque son cosas muy comunes entre nosotros. Tú serás cabeza y no cola, es verdad, todas esas cosas son verdad, pero ahí es cuando tenemos nosotros que balancear las cosas. En una ocasión, poco antes en esa semana, en esa última semana que Jesús caminó en la tierra, dice que se ciñó una toalla y le empezó a lavar los pies a los discípulos. Y Pedro le dijo, no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, mira, Pedro, si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino. Y Pedro le dice, Señor, lávame desde la cabeza, no le hace, báñame, ¿verdad? Le dice. Y porque Jesús le dijo, mira, Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes. Entonces, en los momentos que nosotros estamos en la aflicción y cargando nuestra cruz pesada, no lo entendemos y decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo sirvo a Dios, si yo amo a Dios, si yo le adoro a Él, ¿por qué me está pasando todo esto? Bueno, es parte de lo que nosotros, es Dios probando nuestro corazón, a ver qué hay en el corazón, porque después de eso puede ver vamos a poder ver a través de la fe lo que Dios nos ha prometido, pero es necesario aguantar un poquito más y cargar nuestra cruz, ¿verdad? Y seguir adelante. No podemos detenernos por las situaciones que estamos viviendo. Pablo es un gran ejemplo de un hombre que cargó esa cruz, que dice, he sido azotado muchas veces con 40 azotes menos uno, ¿verdad? Me han dejado tirado allí, apedreado, me han sacado de la ciudad por predicar el evangelio. Mas sin embargo, él se sacudía y decía, vamos adelante. Este Pablo, el apóstol a los gentiles, que trajo el evangelio a los gentiles, sufrió mucho, pero cumplió su propósito y cargó esa cruz. Amén. Es ahí donde se cumple lo que dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluso la aflicción, incluso el martirio que sufrieron los apóstoles, todas estas cosas al final ayudaron para bien, porque el propósito de Dios se cumplió en sus vidas. Y si nosotros somos fieles a Dios, entonces todas las cosas ayudarán para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. A veces tendremos que ser probados o purificados por fuego, por la prueba, por la dificultad. Dios va a tratar con nuestro carácter, va a moldear nuestras vidas para que crezcamos en fe, para que crezcamos en paciencia, en fidelidad, lo que sea Dios. Pero Dios tiene un propósito para nuestra vida, pero únicamente se va a cumplir cuando seamos fieles a Dios. Queremos ir cerrando esta enseñanza. Ojalá y que haya entendido, ¿verdad?, que es necesario cargar la cruz, es necesario tomar la cruz y seguir a Jesús. Y van a venir momentos donde vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver peticiones contestadas, porque Dios es así, Dios es un Dios bueno y misericordioso. Pero mire, Gálatas
5:24 dice de la siguiente manera, y esto es para nosotros que hemos creído en Cristo. Gálatas 5:24 dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El versículo 25 dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si nosotros somos de Cristo Jesús, tenemos que aprender a crucificar la carne. Eso quiere decir que ese hombre interior, ¿verdad? Tiene que estar bien amoldado, bien crucificado a la obediencia y a la voluntad de Dios. Entonces, Pablo nos enseña claramente su palabra, la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, como dice 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Entonces sabemos que Dios es hablándonos a nuestras vidas. Si usted y yo somos de Cristo Jesús, hemos aprendido a crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Así es que le invitamos a que nos esforcemos. Como Dios le dijo a Josué, esfuérzate. Vamos a esforzarnos, aunque sabemos que la salvación no es por obras, pero los que hemos sido salvos tenemos que esforzarnos para mantener nuestra fe. Y cuando tengamos que cargar la cruz y sea muy pesada, pedirle ayuda a Dios, Señor, ayúdame, pero yo quiero salir al otro lado contigo. Entonces le animamos a que usted entienda el verdadero significado de la cruz, que dejemos de ser un poco... ¿cómo se dice? Las personas que sueñan mucho o que son irreales en sus pensamientos. No, hay momentos difíciles, pero también va a haber momentos de victoria. El domingo celebraremos y recordaremos una vez más que nuestra fe no es vana, que nuestra fe es poderosa, porque el único líder que se ha levantado entre los muertos es nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Es el único que nos ha podido vencer. Ni Mahoma, ni Buda, ni ningún líder, ninguno. Él es el único que se ha levantado. Todos los papas que han existido se han muerto y no se ha oído que ni uno resucite, ¿verdad? Entonces, él no puede ser el Santo Padre, sino sabemos que es Jesús el que venció a la muerte, el que se levantó de entre los muertos y ahora mismo, dice la Biblia, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén. Y porque Él ha resucitado, Él ha vencido la muerte y ahora nosotros que creemos en Él, sabemos que tenemos ya la victoria sobre la muerte comprada, tenemos en Él vida eterna. Y tenemos que vivir una vida diferente. Mire, ahí en Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Entonces, aquella forma de vivir que había en nosotros, aquellas cosas que eran pecado y que estaban en contra de Dios, que eran decretos que nos condenaban, Cristo las dejó clavadas ahí en la cruz. Y entonces ahora nosotros debemos de vivir una vida diferente. Amén. Amén. El versículo 13, ¿verdad? Dice de Colosenses 2:13, uno antes del que los leyó, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en las incircuncisiones de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos de todos los pecados. Y ahí dice, anulando. Él anuló todo el acta. Satanás tenía una listota así grandísima para condenarnos, ¿verdad?, al infierno, pero dice la Biblia que Jesús en la cruz anuló esa acta de decretos que Satanás tenía en contra de nosotros. Entonces hay motivo por qué celebrar. Gracias que Jesús fue a la cruz y Él nos invita a que nosotros tomemos esa cruz y le sigamos y seamos verdaderamente discípulos. Es lo que necesitamos hoy en este día. Muchos conocen a Dios o piensan conocer a Dios porque asisten a la iglesia, pero en realidad podemos ser simpatizantes, pero Jesús no quiere simpatizantes o personas que medio crean en Él. Jesús le gusta que seamos discípulos. Y cuando habla de discípulos, si alguno quiere ser mi discípulo, tenemos que tomar la cruz y seguirle a Él con todo nuestro corazón. Algunas últimas palabras, hermanos, para Sí, terminar.
El apóstol Pablo decía que cuando él predicaba, cuando él enseñaba, aunque era un hombre instruido, aunque era un hombre sabio, se proponía no ser otra cosa que no fuera la cruz de Cristo. Entonces, el centro de la vida cristiana es la cruz de Cristo, porque Cristo murió en la cruz. Ahora nosotros podemos ser hijos de Dios, somos salvos, tenemos acceso al Padre, hay todas las bendiciones. Entonces, en este día, el mundo entero conmemora la cruz de Cristo. Y nosotros, hermanos, debemos de recordar este día y siempre que Cristo murió en la cruz, y no basar nuestra vida, nuestra fe en conocimiento humano, en sabiduría humana, sino solamente todo en el poder de Dios, en la cruz de Cristo. Cristo que no solamente murió, sino que también resucitó. Amén. Así es que, hermanos, nos vemos primeramente Dios el domingo, ¿verdad? Y celebrar la victoria grandemente de la resurrección de Cristo. Este viernes la familia Delgado estará orando por todas nuestras peticiones. Si usted tiene alguna necesidad, alguna petición, por favor, mándenos ahí un mensaje, un comentario, y nosotros les aseguramos, con la ayuda de Dios estaremos orando, porque hay un grupo de personas que todas las noches una familia está orando por las peticiones, y varias familias nos unimos a orar. Hoy más que nunca tenemos que orar, hoy más que nunca tenemos que volver nuestro rostro al cielo, hoy más que nunca tenemos que humillarnos delante de la mano poderosa de Dios, como dijo el apóstol Pablo, que nos tenemos que humillar bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Entonces es lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer. Y parte de que esto sucede y se termine, nosotros vamos a orar y pedirle a Dios que Él haga su perfecta voluntad. No podemos decirle lo que Él tiene que hacer, porque Él es sabio y es más sabio que nosotros. No creo que haya un hombre que le haya ganado a Dios. ¿Usted conoce a uno? ¿No? Entonces, dice la palabra de Dios que el hombre, cuando se quiere hacer sabio, se vuelve necio. Aquel es, que quiera ser más sabio que Dios es necio. es necio. Entonces no hay nadie que le... No. Dios sabe cómo hacer las cosas. Amén. Nosotros vamos a confiar, vamos a tener fe que Él va a hacer las cosas perfectas. Entonces vamos a orar, mis hermanos, y recuerde, la cruz de Cristo nos trajo liberación, transformación, pero también algunas veces esa cruz significa que pasaremos por algunas aflicciones, pero confiemos, porque Él ya venció a la cruz, Él ya venció al mundo, Él ya es victorioso, Él ya venció a la muerte con poder, y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Padre, te damos gracias por mis hermanos. Los bendecimos, Señor. Si alguno está pasando alguna situación que no entiende, que no sabe por qué está pasando, Padre, dale la paz, dale la confianza, dale la seguridad de que no estás solo, que tú estás con Él, que tú ya pasaste, Señor, por toda la aflicción, que tú ya pasaste por la cruz, pero que también llegó la resurrección. Padre, tal vez muchos de nosotros no entendemos lo que tú haces ahora, pero como dice tu palabra, lo entenderemos después. Yo bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, cada uno de las familias, Señor, de sus hijos. Señor, si alguno no ha sido salvo, Padre, que en este tiempo tú les hables a sus corazones. Espíritu Santo, trae convicción de pecado a sus vidas, porque eso es lo que tu palabra nos enseña, que el Espíritu Santo trae convicción, nos convence. Convence, Señor, de pecado a cada uno de aquellos miembros de nuestras familias que no han sido salvos, que ellos puedan, Señor, reconocerte como el único y suficiente Salvador. Bendecimos a nuestros hermanos, Señor, y creemos que la paz de Dios está sobre nuestras vidas en este instante, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, gracias, hermano Ricardo, por estos días. Gracias por la invitación, pastor. Y nos vemos el domingo, primeramente Dios, y hay que seguir gozándonos, porque creemos que lo mejor de Dios está por venir. Amén. Bendiciones.